Y entonces ahí tenemos un problema que para nosotros es también importante remarcarlo, al no tener políticas nacionales de recursos humanos que tengan una orientación clara, muy definida en términos incluso de no tantas distancias salariales. O sea, un país desigual obviamente crea estructuras en las mismas profesiones, estructuras también desiguales salariales. Y esas estructuras desiguales salariales trae lo que nos dice Margarita, que los mejores médicos que trabajan en el Ministerio de Salud, yo ahí relativizaría eso para no ofender a los compañeros que trabajan en el Ministerio de Salud, pero los mejores médicos que trabajan en el Ministerio de Salud, según ese concepto, podrían estar siendo cooptados, captados por la Seguridad Social y por lo tanto el Ministerio de Salud quedarse no con los mejores recursos humanos. Y eso lleva pues a que determinada institución con determinado poder del mercado puede imponer determinadas políticas. Entonces estamos frente a un problema que son complejos y que requieren también salidas complejas y que sobre el cual no estamos dando los pasos que deberíamos dar, con la seriedad que deberíamos dar. Y eso, desde mi punto de vista, no es responsabilidad del Ministerio de Salud solamente, no digo que no haya responsabilidad, no es responsabilidad del Ministerio de Salud solamente. Creemos que esto que se ha anunciado como una principal reforma del Estado debería estar conducida como se trata de conducir, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la reforma de la salud la trata de conducir el propio presidente de la República. Acá la reforma de la salud es una pelea constante, cotidiana, de los compañeros que pueden estar en el Ministerio de Salud con el Ministerio de Economía, con las tendencias centrales en términos de las políticas macroeconómicas del país, y entonces muchas veces choca con una serie de problemas y una serie de trabas que dificultan su implementación. Esto tiene que ser un problema del Estado, no puede ser un problema sectorial, no puede ser un problema solamente del Ministerio de Salud y a veces ni siquiera de todo el Ministerio de Salud, sino de un pequeño grupo al interior del Ministerio de Salud. Si ser siquiera muchas veces un problema institucional, muchas veces es un problema más del grupo que está interesado en este proceso de reforma. Y entonces a nosotros nos preocupa, ¿qué va a pasar cuando se vaya el ministro Ugarte? Ingrese un ministro que no está totalmente compenetrado con el proceso de reforma, no está compenetrado siquiera con la ley marco de aseguramiento universal, con los límites que podemos tener. O sea, vamos a avanzar en este proceso, estamos frente a una megatendencia que de todas maneras va a lograr imponerse, y en eso nosotros estamos planteando que ahí está el rol de los ciudadanos, cómo nosotros construimos de todo esto una megatendencia, y no nos quedamos solamente en esto, en un proceso que termina cuando termina la voluntad política del gobierno. Este es un proceso de reforma que tiene que ser liderado desde nuestro punto de vista principalmente por los ciudadanos, para arrancar la voluntad política de los gobernantes. Si los ciudadanos no logramos impulsar este proceso de reforma, los gobernantes no lo van a hacer. Ya lo dijo Leoncio en sus láminas, hace mucho tiempo que los gobiernos no están interesados en la salud del país. A pesar que hay una serie de convenios internacionales, tratados, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos sobre la importancia de la salud como un derecho humano, los gobiernos no han estado interesados. Tenemos más de 44 años, o cerca de 44 años, de firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos en el año 77, aprobamos una declaración de Alma Ata, Salud para Todos en el año 2000, estamos en el año 2010. Tenemos una serie de instrumentos de carácter internacional que supuestamente empujan a un proceso de reforma, a un proceso de cambio, a un proceso de mejorar la salud de la población, y los avances son pocos, por lo menos en nuestro país. No estamos diciendo que no hemos avanzado, pero son pocos, no son de la aceleración que deberíamos tener. Las tasas de mortalidad materna en nuestro país son 4 o 5 veces más, a veces en determinados lugares incluso, que la colombiana. ¿Cuál es la diferencia entonces sustantiva entre Colombia y Perú? Es que en Colombia hay descentralización, en Colombia hay mayores índices, a pesar de las críticas que hay con respecto al sistema de reforma, al sistema de aseguramiento en Colombia. Porque en Colombia, por ejemplo, está el 98% de la población asegurada, pero la mayoría no tiene acceso. Pero a pesar de esos problemas, tiene mejores indicadores de salud que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que el Perú tenga tanto atraso? Es un problema humano, un problema de voluntad política. ¿Y cómo construimos esa voluntad política? Y ahí nosotros tenemos una serie de elementos. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo, por ejemplo, que sucedan cosas como la siguiente. Se ha dicho que las enfermedades de alto costo van a ser cubiertas por el FISAR, ¿no es cierto?
y el gobierno lo ha colocado incluso en la Ley Marco de Aseguramiento Universal, y el gobierno lo ha reglamentado, y dice que el FISAL es el mecanismo con el cual se va a resolver las enfermedades de alto costo. ¿Está bien? El gobierno lo ha y entonces, en base a eso, ¿quién debe financiar principalmente el FISAL? Entonces, por lo tanto, el Tesoro Público, ¿no es cierto? Los congresistas del año 2008 aprobaron una ley de financiamiento del FISAL. Esta ley decía que parte del financiamiento, no decía únicamente, debía venir de los recursos del gobierno central. Esta ley fue observada el 12 de diciembre del 2008. La observación fue presentada, ahora era presidente del Congreso Javier Velázquez Jeje, el actual presidente Alan García Pérez y el entonces primer ministro Yude Simón Munaro hicieron llegar las observaciones. ¿En qué consisten las observaciones? Una observación es, el FISAL pretendió hacer su ROF. ¿Qué es el ROF? Es un reglamento de organización y funciones, o sea, toda la organización del Estado tiene que tener un reglamento de organización y funciones. El FISAL pretendió hacer su ROF. ¿Y qué le contestó el gobierno? Dijo, ustedes no pueden hacer ROF. El ROF es propio de la actividad del sector público. Ustedes no son sector público. El FISAL fue creado por ley. Ley 27656, que crea este fondo para atender las enfermedades de alto costo a la mayoría de ciudadanos. Y dice que no. Y que además el Congreso no tiene iniciativa de gasto, por lo tanto, está mal que hayan aprobado una ley de financiamiento fiscal. Sin embargo, y acá tenemos, y eso es lo que nos preocupa particularmente de este reglamento, en el reglamento dice que el FISAL va a ser financiado, hasta el 50% del financiamiento del FISAL va a venir de las multas que va a establecer la Superintendencia Nacional de Salud. O sea, a través de las multas, a través de las fallas de las instituciones del sistema, se va financiando el FISAL. Si que no falla mucho, y si fallan bastante, o sea, vamos a depender de las multas para poder tener financiadas las enfermedades de alto costo. ¿Y quiénes son las principales entidades prestadoras en salud en el país? Las públicas. Entonces vamos a depender de las multas. Yo espero que le hayan sacado por lo menos esta función a Indecopi, ¿no es cierto? Porque Indecopi es ahora que pone las multas cuando no funcionan bien las clínicas. Y está ayer nomás, Ricardo Palma Contreras, 265.000 soles. Entonces esperamos, estamos diciendo que nuestra principal provisión de financiamiento para el FISA van a ser las multas, mira, 50%. Entonces, esos son los temas que a nosotros nos preocupa. O sea, sin embargo, tenemos los problemas, pues. En el caso del CIS, le habían dado una solución a esos problemas, parcial. No estamos diciendo que es total, y ahí todavía tenemos nuestra discrepancia, parcial. En el caso de si hubiese renal crónico terminal, en el CIS, por ejemplo, le financiaba hasta 5 ITs anuales, vía el mecanismo de casos especiales. Igual para el caso del cáncer, igual para otros casos. En el caso del PEAS, si es que tú eres de Huancavelica, y yo le pediría acá a la señora Lidia Palma si tiene algunos compañeros que están recibiendo servicio de diálisis y hemodiálisis en Huancavelica, Ayacucho o Apurímac, que se retiren y se muden a otra región, porque en lugar de ser beneficiados van a ser perjudicados, porque ya estarían solamente en el PEAS si no estuvieran en este nuevo listado, que es el que los cubría. Y ese es uno de los temas que a nosotros nos parece de la falta de coherencia en términos de función de la política. Entonces, ¿qué queremos decir? A nosotros nos presentaron el año pasado un esquema más o menos organizado. Acá es un problema solamente que se apruebe la Ley Marco de Aseguramiento Universal. Ya tenemos los 140 millones de soles en el bolsillo, no se preocupen, esto va con todo. Y nos presentaron este plan. El plan. El esquema. Nos presentaron este plan.